Buenos días, quiero daros la bienvenida a esta sesión de Conversando con Europa, que como sabéis es un espacio virtual donde podéis acercaros a los eurodiputados y a las eurodiputadas españoles y conocer a fondo un tema de actualidad. Yo soy Jürgen, soy el subdirector de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y hoy, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, vamos a conversar con las eurodiputadas Dolors Montserrat y Margarita de la Pisa. Y vamos a hablar de un informe de la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer del Parlamento Europeo que será votado en el Pleno del Parlamento el próximo 15 de febrero, pues en menos de 2 semanas. Este informe indica que 1,3 millones de personas mueren por cáncer cada año en Europa, de los cuales 6.000 son niños y jóvenes. Europa representa menos del 10% de la población mundial, pero registra un cuarto de todos los casos de cáncer. Y algo que me ha llamado la atención en especial a este informe, se estima que 100 millones de pruebas de detección no se realizaron en Europa durante la pandemia y 1 millón de casos de cáncer no se diagnosticaron debido al COVID. Y todos son temas que seguro que vamos a abordar a lo largo de nuestra conversación. Como siempre, a nuestro público asistente os invito a participar en este conversando. Podéis mandar vuestras preguntas o comentarios a través del chat y yo se las formularé a las eurodiputadas de vuestra parte. Pero primero tengo el placer de presentaros a las eurodiputadas de hoy que han formado parte de la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer y entonces vamos a tener aquí y hoy first-hand intelligence sobre el tema. Dolores, voy a empezar contigo. Como sabemos todos, fuiste ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2016 a 2018 y actualmente eres eurodiputada del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Eres gran apasionada de tu tierra, la zona del Penedès en Cataluña, y ya he dicho que formaste parte de esta comisión especial sobre la lucha contra el cáncer. Pero además, eres presidenta de la Comisión de Peticiones, que en general es un papel fundamental también porque es el punto de encuentro de la ciudadanía con el Parlamento. Digo, gracias por estar con nosotros, Dolores. Muchísimas Nuestra, gracias. nuestra segunda invitada es Margarita de la Pisa. Margarita, tú empezaste a ser eurodiputada de Vox tras el Brexit y eres farmacéutica con especialización en biotecnología y eres madre de 9, lo que no te impide ser una eurodiputada bastante activa en Bruselas. También formaste parte de la Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer y en octubre de 2021 has recibido incluso el premio ECO de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología. Entonces, igual que Dolores, conoces muy, muy bien este tema. Dolores, Margarita, os agradezco de corazón que nos hayáis hecho un hueco en vuestras agendas apretadas en este día tan importante. Quizás vamos a empezar con pequeñas intervenciones de vuestra parte sobre los puntos clave del informe y después pasamos directamente a las preguntas del público. Dolores, empezamos contigo. Nos das un poco tu visión de este informe. ¿Cuáles han sido los puntos clave desde tu punto de vista? Pues primero que todo, muchísimas gracias, Jürgen, y muchísimas gracias a todos los participantes, así como a Margarita, por el gran trabajo que también hemos hecho juntas, juntamente con Nicolás Casares, en la Comisión BECA. Lo primero que quiero decir es que este plan europeo en la lucha contra el cáncer es un cambio de paradigma, es un hito histórico. ¿Por qué? Porque Europa hasta ahora tenía iniciativas aisladas, pero no tenía un único plan europeo en la lucha contra el cáncer que pudiéramos armonizar juntamente con los Estados miembros y coordinar con los Estados miembros, pues toda la lucha contra el cáncer. ¿Y para qué? Pues para 5 grandes ejes. Para la prevención, o sea, tenemos que reforzar las políticas en la prevención, el refuerzo del diagnóstico y de la detección precoz y temprana en el diagnóstico, el acceso rápido de los mejores tratamientos para todos los ciudadanos europeos, eliminando de una vez por todas
los gaps, las diferencias, las discriminaciones en acceso. En Europa tenemos un 25% de diferencia en accesos, en supervivencia, en el cáncer, y eso no lo podíamos permitir. Luego también un gran punto es el apoyo el apoyo social, económico hacia los pacientes y las familias que padecen cáncer, y luego, por supuesto, el impulso a la investigación y la innovación hecha en Europa. Los datos, está claro que la lucha contra el cáncer es un gran desafío para Europa y para todos los europeos. Como has dicho bien, pues 1.300.000 europeos cada año fallecen por causa de cáncer, y es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, pero es la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año, y cada año fallecen 6.000 niños. Por tanto, en este plan también nos hemos focalizado muchísimo en encontrar investigación y solución pues a los cánceres pediátricos y a los cánceres raros. En la prevención, pues alrededor del 40% de los casos de cáncer en la Unión Europea se pueden prevenir, pues están provocados por estilo de vida no saludables, factores de riesgo ambientales y a veces también genéticos. Y por tanto hemos de centrar, este plan centra, ¿no?, nuestros esfuerzos en fomentar hábitos saludables, una vida sana, una vida activa, dejando atrás hábitos nocivos como puede ser el tabaco o el sedentarismo. Luego, en el segundo, ¿no?, en el refuerzo del diagnóstico y la detección temprana, pues hemos de mejorar el plan de cribado, ¿no? Y lo que queremos es introducir nuevos cribados, como puede ser el cáncer de pulmón, como también lo que queremos es que el año 2025 el 90% de la población europea susceptible de tener el cribado, pues que realmente tengan acceso a los cribados, tanto de cáncer de mama, de útero, del cuello del útero y el colorectal. Luego, el tercer, ¿no?, gran eje, que es el acceso rápido e igual a los mejores tratamientos, pues ahí, ¿no?, tiene un gran peso la investigación, donde desde el programa europeo Horizonte, el gran programa europeo de investigación, pues a partir de ahora, del año 2021 al 2027, este programa tiene una de sus grandes misiones, tiene 5 misiones, pues una misión es investigación en cáncer. Y por tanto, este refuerzo de este programa nos ayudará muchísimo en la investigación, en la lucha contra el cáncer, pero también nos va a ayudar muchísimo la herramienta súper útil que pondrá en marcha la Unión Europea, como es el Espacio Europeo de Datos, donde tendremos, ¿no?, un gran Big Data europeo, que lo que nos va a facilitar a través de la inteligencia artificial, pues conocer mejor para poder hacer una mejor prevención, para poder hacer un mejor diagnóstico, para poder hacer mejor, ¿no?, los planes de cribado, y también poder hacer mejor la investigación para tener los mejores tratamientos. Y luego ya el cuarto punto, para mí uno de los ejes importantes también, porque desde siempre hemos mirado la lucha contra el cáncer desde la visión médica, que es necesaria y vital, pero los pacientes nos han reclamado, después de 1 año de escucharlos en la Comisión de la Lucha contra el Cáncer en el Parlamento Europeo, nos reclamaban que cuando el cáncer entra en una familia, pues necesitan apoyo psicológico, necesitan también apoyo económico. No es lo mismo una familia que viva, por ejemplo, en Viella, 200 kilómetros, ¿no?, quizás de un hospital, ¿no?, que de referencia en cáncer, y por tanto la familia pues tiene un gasto de hotel, de coche, de transporte público, de muchas cosas, ¿no? Y aproximadamente en España supone pues unos sobrecostes entre 400 y 700 euros al mes para las familias. Y luego no nos podemos olvidar del derecho al olvido. Cuando un superviviente de cáncer no quiere, por ejemplo, adquirir una hipoteca, quiere adquirir un seguro, pues no tiene que quedar ahí de que ha sido paciente de cáncer y por tanto a lo mejor no le dan esa hipoteca porque ha sido paciente de cáncer. Queremos el derecho al olvido, que el superviviente tenga toda la calidad de vida y que realmente tenga derecho, como todos los restantes ciudadanos, pues a una hipoteca, a un seguro de vida. Por tanto, el refuerzo a ese apoyo psicológico, social, económico, políticas también laborales hacia las familias, pensamos que es muy importante. Y el 5 punto, que ya lo he comentado, pues es la investigación. Por tanto, ¿no?, os he explicado de forma global, y seguro que Margarita podrá también, ¿no?, a continuar pues explicando mejor también el plan, pero os he puesto un poco la radiografía global de lo que supone el Plan Europeo contra el Cáncer. Para mí, estoy convencidísima que será un gran avance y que lo que lleva este plan sobre todo es esperanza a todos y cada uno de los europeos en esta lucha contra el cáncer. Perfecto, muchas gracias, Dolores. Creo que vamos a volver sobre muchos de los puntos que has mencionado. Margarita, ¿qué puedes añadir?
Pues gracias, Dolor, por esta perspectiva general del informe, también desarrollada y que yo creo que ahora ha sido tan útil para las personas que nos están escuchando. Como no, como se ve por lo que ha dicho Dolor, si lo vais a ver también cuando hable yo, pues ha habido una gran ilusión y ganas de trabajar, porque cómo se ha afrontado esta Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer y lo que es el resultado final que ha sido este informe, ha sido algo diferente, ¿no? Porque se ha profundizado, hemos tenido la oportunidad, los diputados, de tener numerosas audiencias donde el contacto con los médicos, con los laboratorios, con los pacientes, con las asociaciones ha sido continuo y el resultado de este informe no es más que el éxito de esa interactuación. Yo no tengo más que decir, ¿no?, que agradezco muchísimo la oportunidad de conversaciones larguísimas con médicos y con personas que me han ayudado a que este informe y las enmiendas que hemos ido poniendo, ya es verdad que se partía de buena base, que las enmiendas que hemos puesto para fortalecerlo, para complementarlo, tienes la convicción de que están bien puestas porque parten de quien sabe. Vienen de los médicos y vienen de los pacientes, como ha explicado bien Dolores, que la parte de la inquietud, ¿no?, de la personal del paciente y de la familia también ha quedado muy bien recogida. Como puntos en los que hemos incidido, porque a lo mejor el informe de la comisión pues no los tenía tan bien desarrollados, pues ha sido, por ejemplo, pues el hecho de la necesidad de profundizar en una investigación europea. Yo hay un ejemplo que pongo claro, ¿no? Cuando en Europa se invierte en carreteras, en infraestructuras, nos beneficiamos todos, ¿no? Pero especialmente quien tiene acceso a esa carretera, quien la utiliza y la disfruta a diario. Pero cuando se invierte en investigación, cuando sobre todo se invierte en conocer mejor, en profundidad, qué es el cáncer, por qué se provoca, porque está habiendo una mayor incidencia a nivel biológico, bioquímico, la histopatología del cáncer, todos nos beneficiamos. Y eso a mí se me quedaron recogidas las frases de Laura, la madre de Vicky, que tiene una fundación que busca financiación para la investigación del cáncer infantil, y ella lo tenía claro. Lo único que hubiera salvado a mi hija hubiera sido la investigación. Creo que esa inquietud ha quedado muy bien recogida en el texto, pero también ha habido otras inquietudes, como por ejemplo eh, los buenos resultados que han tenido en algunos tipos de cáncer, por ejemplo en el cáncer de mama, el hecho de que se hagan screening. Es verdad que no lo que ha ocurrido durante esta pandemia, que ha habido mucho retraso y programas que funcionaban perfectamente a nivel de casi todos los Estados miembros se han visto paralizados por el colapso y hay muchas lecciones que aprender para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se veía que una detección precoz, el localizar un cáncer en una etapa primitiva, permite, pues a lo mejor una operación quirúrgica que da una expectativa de vida muchísimo mejor que si es en fases más tardías, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería maravilloso pues extrapolarlo, por ejemplo, al cáncer de pulmón, al cáncer de páncreas. Es decir, que en las carteras de servicios nacionales de salud se contemplen screenings programados, o sea, programas de detección precoz, por ejemplo, del cáncer de pulmón a través de TACs. Es verdad que no se puede hacer a todos los pacientes, pero sí también investigar en saber los factores de predisposición de pacientes que pueden hacernos ver que tienen un riesgo especial y por los que es interesante meterles en este programa. Esto quizá también ha sido otra de las insistencias más grandes de los médicos cuando hemos tenido conversaciones, ¿no? Porque ellos mismos, bueno, pues muchas veces cuando encuentran, muchas veces por casualidad, un cáncer, saben que el pronóstico del paciente es mucho mejor y no quieren que se quede al azar, quieren que sea algo organizado. También nos han insistido muchísimo en la necesidad de tener en cuenta el estado nutricional del paciente. Eso ha sido también otra demanda por parte de los médicos habitual, ¿no? Que no sea un lujo y que siempre se contemple el estado nutricional del paciente y que haya un especialista de nutrición oncológica para que el paciente se pueda enfrentar a la enfermedad y también a la recuperación de manera apropiada. También que no haya lujos en cosas concretas. O sea, es verdad que el tratamiento del cáncer se suele orientar mucho a lo que es la radioterapia, a lo que es el tratamiento quimioterapia farmacológico o el quirúrgico. Pero hay otras muchas cosas que suelen ser casi un lujo, ¿no? Por ejemplo, una rehabilitación orofaringea después de un cáncer de garganta o pues también el tema de una cirugía estética para una mujer que ha tenido cáncer de pecho, ¿no? Pues que todos esos complementos para que el paciente llegue a la calidad de vida previa del cáncer, pues no sean un lujo, que sean acceso y parte del tratamiento
que esté garantizado para todos los pacientes. También hemos fortalecido el tema de los cuidados paliativos, pero un cuidado paliativo en tratamiento multidisciplinar, o sea, que participan muchos tipos de médicos para que también llegue a la persona en todas sus dimensiones, que no sea solamente tratamiento del dolor y no solamente en la fase tardía de la enfermedad, sino como algo que desde el principio de la enfermedad se empieza a dar al paciente y que muchas veces tiene que estar complementado no solamente con pues, tratamiento psicológico, emocional o a lo mejor quizá incluso espiritual, ¿no? Y también de dejar al paciente tranquilo con las preocupaciones que pueda tener. Pues cuando un paciente, por ejemplo, oncológico tiene niños pequeños, pues tiene una preocupación que debe ser resuelta, porque si no, bueno, se hablaba, ¿no?, de pacientes que incluso no quieren, sabiendo que están enfermos, no quieren ir a recibir un diagnóstico porque saben que la situación en su casa es determinada y que si ellos, su ausencia podría tener un impacto grave. Pues que una persona no pueda ni siquiera ir al médico por presión, ¿no? La necesidad de ayudar al paciente en lo que es su vida para que él pueda curarse, ¿no? Que se centre y que note que estamos todos centrados en que él se cuide y se centre, se pueda recuperar. Bueno, también todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ir hablando y vais a ver que hay muchísimas ideas que han quedado muy bien recogidas, que han estado normalmente ausentes en los planes nacionales de salud y que el hecho de que hayan quedado reflejadas en el plan europeo es maravilloso. ¿Por qué? Porque pues, es verdad que van a ser incorporadas también en los planes nacionales y también cuando los médicos quieran optar por este tipo de medidas, el hecho de que ya en Europa haya un reconocimiento de una necesidad, pues ayuda a que ellos puedan pues, invertir, ¿no?, en ello. Seguimos porque seguro que hay muchas preguntas y hay tanto que contar que estaríamos tanto Dolores y yo pues, permanentemente hablando porque hemos disfrutado mucho de... Muchas gracias, Margarita. Y te puedo confirmar que sí que hay muchas preguntas. Además, tenemos muchos seguidores. Tenemos más de 60 oyentes a través de todas las plataformas. Entonces, habéis provocado mucho interés con este informe y con vuestra presencia también. Antes de empezar con las preguntas de los oyentes, os quería hacer una pregunta mía, porque me ha llamado la atención de que una cuarta parte de todos los casos de cáncer se diagnostifican, ¿no?, en Europa. Y os quería preguntar, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Porque se puede decir que el diagnóstico en Europa es mejor, o es porque nuestras vidas son menos sanas. ¿Contestas, Dolores? ¿Quieres decir ¿Contesto algo? yo? Bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que ahora en diagnóstico todos somos un poco más expertos porque hemos convivido con las pruebas como las PCRs, ¿no? Y cuando hemos valorado los datos y los resultados de diferentes países, sabemos que el país que más PCRs hace, pues más casos tiene, ¿no? Entonces yo creo que se juntan un poco las dos cosas. Y ese es el análisis que tenemos que hacer y ahí es donde hablaba Dolores de la necesidad de la recogida de datos. Y lo que es el espacio europeo de datos es una gran esperanza en este sentido, porque si de manera automática y a través de la inteligencia artificial quedan recogidos, pues las conclusiones que podemos sacar pueden ser muy enriquecedoras y los famosos algoritmos nos pueden ayudar a determinar si es una cuestión de que se hagan más diagnósticos, de que las personas, o porque realmente nuestro estilo de vida o nuestros hábitos o qué cosas pueden ser, ¿no? Porque muchas veces no solamente es el estilo de vida, tenemos por ejemplo el caso del radón, que también se toca en este informe, que pues es algo que viene unido a un terreno, ¿no? Y que también tiene una gran incidencia. Dolores expresaba también el otro día en una conversación su preocupación pues a lo mejor por las radiaciones electromagnéticas. Es verdad que ahora mismo no conocemos bien las causas y qué está provocando el cáncer, y el hecho de una recogida de datos natural, ¿no?, y sencilla, es verdad que siempre con la precaución de la protección de los datos personales, sobre todo cuando hablamos de datos médicos, ese es quizá el punto que está paralizando y un poco el que preocupa, ¿no?, para poder elaborar este espacio europeo de datos, pero sí que es verdad que puede resultar muy útil el tener datos que a nivel informático se puedan tratar, sacar conclusiones que a lo mejor pues, una cabeza humana simplemente pues, no podía relacionar. La muestra europea es mucho más amplia que si lo hacemos por países, y la casuística que se incluya en esto pues, también es mayor. Hay muchas ideas sobre cómo armonizar para que la recogida de datos sea posible, pero parece que incluso la tecnología en eso hace a favor, porque parece que también puede haber como lenguajes
puede haber incluso una tecnología que recoja de las historias clínicas sin que los sanitarios tengan que introducir los datos de una manera. Bueno, es verdad que nos encontramos, y es una de las prioridades de la Unión Europea, el tema de la digitalización, y bueno, a la expectativa de ver qué frutos de conclusiones nos puede proporcionar. Dolores. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Margarita, que es quizás, ¿no?, la suma de los dos. O sea, la Unión Europea tenemos, en los 27 Estados miembros tenemos grandes sistemas nacionales de salud donde trabajamos muy bien la prevención y también el diagnóstico precoz. Es verdad que hay grandes diferencias aún, ¿no?, dentro de la Unión Europea, y por eso este plan lo que prevé es esa armonización, mejorar juntos, ¿no?, en la lucha contra el cáncer, mejorando todos los datos, tanto en prevención como en diagnóstico precoz y sobre todo en el acceso igual de todos los mejores medicamentos y más avanzados para todos los europeos. Por tanto, como tenemos unos buenos sistemas nacionales de salud, pues se hace bien el trabajo y por tanto pues diagnosticas y por tanto tenemos esos datos. Pero para nosotros, y Margarita también lo explicaba muy bien, yo creo que es uno de los grandes avances, ¿no?, que tendremos ese gran Big Data. Por ejemplo, en España tenemos este Big Data, por ejemplo, en cánceres pediátricos a través del centro que tenemos en Valencia, y por tanto pues imaginémonos todos pues que este Big Data que ya tenemos a nivel nacional para los cánceres pediátricos lo tengamos de todos los cánceres de toda Europa. Esa información, a través de esa inteligencia artificial, a través de ¿no?, la computarización, y luego también a través de la iniciativa que también pone en marcha la Unión Europea sobre 1 millón de genomas, nos va a dar mucha información, eso sí, siempre protegiendo la base, ¿no?, los datos personales de cada uno, por supuesto, pero ese gran Big Data nos facilitará muchísimo el trabajo, sobre todo en prevención, sobre todo en diagnóstico precoz, en cribados y sobre todo en investigación. Y sobre todo también en esa investigación a cánceres pediátricos y a cánceres raros, que es una de las grandes asignaturas pendientes, donde este plan pone el foco en esos cánceres pediátricos y en esos cánceres ultra raros, sobre todo en la investigación. Quizás se investiga poco y por tanto la Unión Europea, y en este plan tenemos claro que tenemos que poner partidas necesarias en la inversión en esa investigación, porque tenemos que dar una respuesta pues a todos esos niños y sus familiares y también pues a todos los que padecen un cáncer ultra raro. Por lo tanto, pienso sinceramente, ¿no?, que son las dos cosas, y tenemos que trabajar en el plan, pues también ponemos mucho el foco en la prevención, ¿no?, en promocionar pues hábitos saludables, y por tanto pues ponemos en el plan el objetivo de una generación sin tabaco, donde tenemos muy claro que tenemos que ofrecer, por ejemplo, en la atención primaria, pues asesoramiento nutricional. Tenemos que incorporar también medidas de nutrición, de mejorar la nutrición, pues también en las fases clínicas. Es muy importante, ¿no?, que los pacientes pues tengan una muy buena nutrición, y sobre todo pues también apoyar muchísimo, porque se ven esas diferencias, sobre todo también pues en las familias más vulnerables, que son quizás a veces, ¿no?, las que les cuesta más el acceso pues a una buena nutrición y el acceso también a tratamiento. Estoy hablando en general, Unión Europea, siempre hablamos Unión Europea, no estoy hablando exclusivamente de España, sino en general. Por lo tanto, yo creo que este plan, yo me siento muy orgullosa, ¿no?, de haber formado parte de la redacción de este plan, juntamente con mis compañeros, porque es un halo de esperanza de verdad en la lucha contra el cáncer para todos. Habéis hablado o mencionado Big Data y inteligencia artificial, las dos, y eso provoca mucho interés también. Pregunta, por ejemplo, el profesor Jesús Marco del CSIC: para aplicar inteligencia artificial es clave ese acceso a los datos, como habéis dicho, y a la vez integrar también una parte ética. ¿Pensáis en un certificado de aplicación ética de la inteligencia artificial a las soluciones que lleguen a aplicarse? Sí, bueno, empiezo yo y luego Margarita me complementa, o al revés, como quieres, Sí, Margarita. perfecto. Bueno, sobre todo en cuanto a todo el tema de la inteligencia artificial, o sea, la Unión Europea está muy centrada en todo el tema de la digitalización, de la transición de la era analógica a la era digital, y por tanto ahí, ¿no?, o sea, se unen
todo lo que estamos haciendo en materia sanitaria como con todas las directivas que ya estamos trabajando en toda la digitalización, donde justamente lo que nos mencionaba el doctor está en esas directivas digitales, de que lo que tenemos muy claro es, primero, la protección personal, ¿no?, de cada uno de nosotros, de nuestros datos, y la ética en la utilización de esos datos. Yo creo que Europa siempre hemos sido uno de los grandes ejemplos, ¿no?, de esa protección hacia, ¿no?, la libertad individual y hacia los datos individuales, y por tanto yo creo que podemos garantizar que Europa, las fuerzas políticas, estamos trabajando, ¿no?, para esa ética, esa protección de los datos personales, y que esas bases de datos con esa seguridad que estoy comentando nos sirvan realmente pues también para mejorar pues, lo que decíamos, prevención, diagnóstico e investigación. Pues yo la verdad que agradezco muchísimo la pregunta, porque creo que es un aspecto que hay que subrayar, no solamente en este plan europeo de lucha contra el cáncer, sino que se refiere a inteligencia artificial, ¿no?, sino que lo que refiere a todo el desafío que tenemos por delante tecnológico, ¿no? Es verdad que asusta el ver los avances que estamos experimentando y los que vamos a seguir experimentando en todas las áreas, porque podemos hablar de tratamientos de cáncer, de reproducción, de digitalización, y es verdad que el aspecto ético va a ser más importante que nunca, ¿no? Y ahí pues creo que es donde, que esto también se ha metido a modo de enmiendas, donde tenemos más que nunca tener claro lo que significa ser persona y darle y la dimensión de la persona, ¿no?, que el tratamiento de la persona en toda su dignidad, todas las fases, ¿no? El tema de investigación con células madre, el tema... agradezco la pregunta, porque creo que es algo que tenemos que tener siempre en el foco, ¿no?, que no se nos puede olvidar nunca, porque igual que los avances nos pueden ayudar a mejorar, también nos pueden ayudar a retroceder en nuestra humanidad, ¿no? Muchas gracias. Y desde luego se ha introducido a modo de enmiendas. Creo que es una sensibilidad que tenemos tanto los como tengo yo, que tenemos todos, ¿no? Y creo que sí que las directivas están haciendo con este cuidado. Estaremos siempre pendientes de recordarlo, y siempre pendientes de que los pasos se den de manera segura, ¿no?, que no haya un conflicto, porque dejarían de ser avances. ¿Y un sistema de donación de datos podría ser una solución, como la donación de órganos que ya tenemos? Bueno, esto ya es una pregunta más Bueno, compleja. no, pero... Sí. Sí, Margarita, Sí, adelante. pero Jürgen, así ha sido el trabajo en la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que ha sido maravillosa, ¿no? Creo que es un momento donde hay que trabajar de manera creativa, y como hacia lo que nos enfrentamos es algo nuevo, todas las incógnitas y todas las preguntas deben estar sobre la mesa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar ahora los eurodiputados, ¿no? Que todas estas directivas que se van a desarrollar, que se están trabajando en profundidad, muchas a raíz de la estrategia farmacéutica, otras a raíz bueno, pues de haber visto todo el problema de industria que hemos tenido en Europa después de la pandemia y la necesidad de una reindustrialización, ¿no? Hemos visto cómo la industria europea ha migrado, ¿no?, a otros continentes, y cómo hace falta recuperarla, ¿no? Entonces sí que se está profundizando, entonces hay muchas directivas en desarrollo en este sentido, y la creatividad es parte de ello, ¿no? Y habrá que ver. Es también muy curioso, parte del trabajo que se ha hecho en la comisión, ha habido muchas iniciativas de aplicaciones, ¿no?, donde pacientes, porque bueno, el ensayo clínico ya sabéis que siempre es la parte más científica y la que nos permite sacar conclusiones con una seguridad, ¿no?, de planteamiento. También hay una directiva en marcha para agilizar los ensayos clínicos, pero también nos han contado muchas iniciativas de pacientes o de médicos, muchas veces servicios de oncología de determinados hospitales, que habían desarrollado sus propias aplicaciones para que los pacientes dieran, como estás contando tú, Jürgen, los datos, y contaran un poco su evolución, ¿no? De manera que esos datos juntos, es verdad que de una manera un poco informal, porque no había una verificación de los mismos por parte de, pues como ocurre en un ensayo clínico, que hay una supervisión, pero sí valía como para sacar conclusiones un poco generales, ¿no?, sobre pronóstico o reincidencias, o que eran muy útiles, ¿no? A mí, ahí ves, ¿no?, que la creatividad de las personas y que la tecnología nos acompaña. Y esas iniciativas que a lo mejor han sido tomadas de manera un poco aislada por servicios de oncología, que eso también es una cosa constante en la lucha contra el cáncer, ¿no?, que vemos que grandes iniciativas han sido tomadas por los profesionales de manera aislada,
y que la convivencia de los países pueda ayudarnos o compartir eso que ha resultado bien en un país o en un hospital concreto o en un servicio de oncología concreto o un médico concreto, ¿no? Que ha tenido una inquietud concreta, se comparta. En ese sentido, también se propone en el informe una base de datos de sugerencias, ¿no? Y de buenas ideas que puedan implantarse, ¿no? Es verdad que quizá Europa no ha aprovechado tanto este hermanamiento entre países, ¿no? Para hacer una lucha contra el cáncer unida, ¿no? Y que lo que ha resultado bien en un sitio también se propone el compartir, pues a modo Erasmus en estudiantes también un Erasmus para profesionales sanitarios, de modo que los especialistas de un país puedan pasar temporadas en otro. Bueno, la creatividad creo que está reflejada en este informe y claro, como todo lo que es creativo, pues es infinito, ¿no? Y yo espero que eso pues sea parte del espíritu que se haya quedado reflejado en el informe y que también sea algo que inspire los planes nacionales de salud. Dolores. No, nada, poca cosa a añadir, y no me quiero alargar, sino sobre todo para que la gente entienda que este Plan Europeo contra el Cáncer son consideraciones que la Unión Europea, que la Comisión tendrá en cuenta y también los Estados miembros, y de ahí van a colgar diferentes directivas. Por tanto, nuestro trabajo también como parlamentarios será que ahora cuando la Comisión proponga las directivas que tiene que modificar para desarrollar este Plan Europeo contra el Cáncer, hay varias directivas, ¿no?, que se van a modificar, y más todas las directivas del espacio europeo de Big Data, de salud, así como todas las digitales, pues nosotros, ¿no?, como Partido Popular Europeo, pues vamos a ver, como he dicho, ¿no?, protección del dato, sobre todo ética, y que no se pueda utilizar jamás esos datos para ningún, ¿no?, para ningún fin lucrativo, sino al contrario, exclusivamente para mejorar la investigación, el diagnóstico precoz, los cribados y la prevención. Por lo tanto, yo creo que Europa siempre ha demostrado, ¿no?, una gran defensa, ¿no?, de esa libertad individual y de la protección de la libertad individual y, por tanto, de la protección de tus datos y de esa ética, pues para luego esa seguridad tenerla garantizada y luego pues que esos datos beneficien al conjunto de la población con la investigación, como lo estamos haciendo en España, por ejemplo, con el Centro de Valencia, que tiene los datos de los cánceres pediátricos, no tiene nombres, sino que tiene, ¿no?, qué está pasando con los cánceres pediátricos, y eso nos ayuda, ¿no?, a dar soluciones pues a los cánceres pediátricos. Tengo aquí, eso es para ti, Dolores, creo, porque es de Javier Hernández González, que nos dice: la Comisión ha lanzado en diciembre la red de centros oncológicos europeos. Desde la red oncológica madrileña, creo que tú estabas ahí, Dolores, estamos en contacto con redes similares como la red de Toscana. ¿Cómo podríamos contribuir a difundir estas iniciativas? Bueno, justamente el plan, como es un plan europeo, lo que quiere es que compartamos todas las experiencias que cada uno de los países está teniendo. Ya tenemos los centros de referencia activos, donde España participa a través de estos centros de referencia con muchos hospitales españoles que están dentro ¿no?, de la red de centros de referencia europeo, y donde el plan pone el foco en continuar creciendo esta red de centros de referencia. Dos, también el plan propone Centro Nacional Oncológico, y por tanto lo que sobre todo es compartir, si por ejemplo España hay un centro de referencia o no, pero que está investigando, por ejemplo, en un cáncer pediátrico o en un cáncer raro o en un cáncer en concreto, y a lo mejor hay otro campus hospitalario universitario en Varsovia que está investigando lo mismo, que compartamos, que Europa se convierta en una gran red para optimizar el know-how, el talento, los recursos, la investigación. De ahí que es una de las grandes iniciativas que tiene este plan europeo, es que el gran programa europeo de investigación, pero no de salud, sino de investigación en general, que es el programa Horizonte, para el año 2021 al 2027, este programa siempre tiene 7 años, para este programa del 2021 al 2027
tiene 5 grandes objetivos. Nosotros llamamos misiones. Tiene 5 grandes misiones. Tiene misiones como la lucha contra el cambio climático, como un Bauhaus, o sea, tiene iniciativas de otro, ¿no? De otro calado, de otros sectores, de sectores económicos o de sostenibilidad, pero tiene una gran misión que es la misión cáncer, donde desde este programa europeo hará, ¿no?, que todos los centros de referencia, los centros de investigación, los centros oncológicos nacionales compartan toda esta investigación juntamente con el programa Horizonte. Y esto hará que al final seamos, ¿no?, una gran unión de 450 millones de ciudadanos que tendremos una misma investigación o, ¿no?, aprovechando, ¿no?, todo ese talento y ese conocimiento que cada uno de los centros de referencia, los centros oncológicos nacionales están haciendo. Por lo tanto, el plan europeo nos ayudará a visibilizar esas sinergias de colaboración entre Estados miembros. Hasta ahora, y yo lo quiero decir, ¿no?, al principio lo he dicho, el Plan Europeo contra el Cáncer, ¿por qué es un cambio de paradigma? ¿Por qué es histórico? ¿Por qué es un hito histórico? Porque hasta ahora solo teníamos iniciativas aisladas de la Unión Europea desde el año 1990, pero eran iniciativas aisladas. Pues te podías encontrar dentro del programa Horizonte pues unas investigaciones concretas de algún tipo de cáncer, te podías encontrar los centros de referencia europeos que muchas veces son de otras, ¿no?, de otras enfermedades, pero también de cáncer, pero eran iniciativas aisladas. Ahora es un gran plan de armonización, de coordinación con los Estados miembros y, por tanto, de coordinación con todos los centros de referencia, todos los hospitales, todos los investigadores que luchan contra el cáncer. Y, por tanto, esto hará, ¿no?, que tengamos un mapa europeo exactamente de todo, desde protocolos de prevención, desde protocolos de diagnóstico, pero también de investigación. Y, por tanto, podremos visibilizar y conocer mejor todas esas sinergias que se van a unir entre países, como estaba ahora, ¿no?, preguntándome, entre Madrid y, por ejemplo, la Toscana. Sí, creo que eso ha sido el valor añadido, o va a ser el valor añadido del informe también, ¿no? Para centralizarlo un poco y para ampliarlo, para tener y obtener más información. Tengo aquí una pregunta que provoca un poco y va en esa dirección. Margarita, quizás tú puedes decir algo. Es de Antón Herreros, y nos pregunta, ¿qué opinión nos merecen las atomizaciones de ayudas que al final sabemos que es casi obtengan resultados? ¿No se deberían unificar los recursos, valorar opciones y entonces apoyar los proyectos? Son iniciativas encomiables, pero sin resultados tangibles. Bueno, eso era un poco el trabajo del informe, ¿no? Sí, Margarita. creo que es algo que de alguna manera ha recogido Dolors, ¿no? Es porque es verdad que hasta ahora, pues cuando alguien solicitaba una ayuda al proyecto Horizonte Europa, pues hombre, sí tenía su estructura porque tenía que tenía que haber una colaboración público-privada, tenía que haber la intervención de varios países, pero quizá eran iniciativas sueltas, espontáneas, que no había una coordinación. Entonces, a lo mejor había un área donde se repetían tres iniciativas y en otras áreas que se quedaban, como hemos visto muchas veces en el aspecto de los de áreas huérfanas, ¿no?, que vemos muchas veces, claro, por ejemplo, en el cáncer infantil. Entonces, sí que es verdad que al plantearlo como una misión, pues parece que, y al ir acompañado al proyecto que se presentaba, este proyecto pues parece que va a ser más coordinado y que va a haber una estructura en esa investigación. De todas maneras, yo creo que la inquietud más grande que puedan tener las personas que nos están escuchando, o quizá, bueno, más permanente, ¿no?, de los investigadores, que en España tenemos centros de referencia buenísimos y siempre lideramos, ¿no?, es cómo se solicitan esas ayudas. Yo creo que España, nuestro país, tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, para tener personas que nos ayuden a las personas que están involucradas en la investigación a poder solicitar estos fondos, ¿no? Porque muchas veces quien está metido en el laboratorio, quien está metido en la investigación, pues no tiene la cabeza o el tiempo para poder profundizar en cómo llegar a solicitar, ¿no? Son procesos burocráticos muy complicados, que en ese sentido también se han hecho enmiendas para intentar facilitarlos. Pero España, yo creo que tiene pendiente es el hecho de que a nivel público pues haya una consultoría, ¿no?, o una facilitación de incluso poder llegar a los centros de investigación y proponer cosas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en otros países sucede como en Alemania, que son los propios funcionarios los que suelen estar pescando, ¿no?, o están informados sobre investigaciones que están en curso
para decirles, oye, ¿sabéis qué se está investigando sobre esto? Bueno, creo que esa coordinación es muy importante y en España pues, creo que una ayuda a los investigadores para que puedan investigar y que puedan acceder a la vez a esos fondos y que no tengan muchas veces que pedir ayuda, ¿no? A empresas consultoras que les suponen un sobrecoste y que si luego no consiguen los fondos, bueno, les queda la investigación, incluso situación económica comprometida, pues es una demanda que quizá de toda persona, ¿no? Que está involucrada en un proceso de investigación, porque así también pueden partir investigaciones que no sean siempre con un interés económico, ¿no? Que pasa muchas veces que las investigaciones de cáncer siempre van enlazadas a tratamientos farmacológicos, muchas veces ya pues, como en una fase final de la investigación o el desarrollo, porque parece que van a dar como resultado un medicamento que vaya a proporcionar unos ingresos, ¿no? Pero toda esa investigación de fondo, que a mí me preocupa tanto, que es la preocupación de conocer, o sea, de lo que es el know-how en general, ¿no? Conocer bien lo que es a nivel celular el cáncer, por qué hay más incidencia, por qué se está provocando, qué está pasando, creo que la investigación del envejecimiento, de la oxidación, bueno, a nivel genético, ¿no? Qué problemas, qué daños genéticos, ¿no? se están provocando en las células o secuencias genéticas que nos puedan ayudar a entender una predisposición a determinados cánceres. O sea, ese conocimiento profundo que no va a dar no va a tener como consecuencia inmediata un beneficio económico, es muy importante que la lleve a cabo, es que se lleve a cabo con fondos públicos. Por ejemplo, el proyecto Horizonte pues sería perfecto. Siguen llegándonos muchísimas preguntas. Me temo que no pueda haceros todas las preguntas, pero si estáis de acuerdo, vamos a poner vuestros emails también en el chat. Así la gente os puede contactar directamente o vuestras oficinas para hacer preguntas y además os vamos a mandar las preguntas que quedan por hacer en el informe después. Pero tengo aquí una pregunta muy interesante desde el punto de vista del paciente. Hemos hablado mucho de los centros y de la investigación. Nos pregunta Antonio Herreros de Fuinsa, ¿cómo se va a garantizar o a estimular el acceso de los pacientes, el acceso temprano a terapias oncológicas innovadoras dentro de este plan? ¿Son vinculantes estas propuestas para los gobiernos, Dolores? Claro, es un plan europeo que quiere armonizar quién tiene competencias es cada Estado miembro. Y este plan lo que hará es bajar directivas que tendrán que ser aprobadas por el Parlamento y por la Comisión, pero también por el Consejo Europeo, donde están los primeros ministros de los 27 Estados miembros. Por tanto, es verdad que no es vinculante, obligatorio, ¿no? De A a la Z todo lo que pone el plan, pero estoy convencidísima que los Estados miembros se sumarán a este plan por el beneficio de todos y cada uno, ¿no? De los pacientes. Lo que sí que se consigue con este plan, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que se ve muy visual, hasta ahora no existían las compras centralizadas de medicamentos oncológicos. Este plan prevé, lo primero, una cesta de medicamentos oncológicos que pueden estar en desabastecimiento para que el paciente europeo, todos los pacientes europeos, no sufran en su tratamiento continuado. Esto antes no existía y ahora lo tendremos. Antes no existía que podamos tener, una vez tengamos una investigación innovadora, productos, medicamentos innovadores, tratamientos innovadores, que la Unión Europea haga una compra centralizada de esos tratamientos innovadores para ponerlos en su cartera básica. Y por tanto es verdad que la compra centralizada no es obligatoria que todos los Estados miembros participen, pero estoy convencidísima, como ha pasado con la vacuna COVID, que todos los Estados miembros se han sumado al final a una compra centralizada. ¿Qué consigues con una compra centralizada? Rapidez, inmediatez, evitar las discriminaciones y el acceso a los mejores tratamientos innovadores para todos los ciudadanos. Por lo tanto, sí que hay medidas, que eso sí que serán prácticas ya reales, que no hace falta que los Estados miembros lo cumplan, no, sino porque esta cesta de medicamentos o tratamientos oncológicos que pueden sufrir en algún momento desabastecimiento, tendremos un stock para todos los Estados miembros. Dos, proponemos compra centralizada de los más innovadores, de los, sobre todo también de medicamentos de pediátricos, de ultra raros,
va a haber una compra centralizada. Por lo tanto, estoy convencidísima que España se sumará a esa compra centralizada para que nuestros pacientes tengan el máximo rápido acceso a ese medicamento. Por lo tanto, sí que hay medidas que estarán ya encima de la mesa y que serán los países que se quieran acoger. Y estoy convencidísima que España no va a dejar perder esa gran oportunidad que le dará a Europa, como España no ha perdido la oportunidad de estar en la compra centralizada, por ejemplo, de las vacunas COVID. Ujú. Margarita, tengo aquí una pregunta. Bueno, tú eres farmacéutica, así que no sé si también has estudiado mucho la radiografía, pero tenemos, parece, muchos radiógrafos en el público y nos hacen algunas preguntas. Luisa Rincón Gayán, por ejemplo, nos pregunta, ¿piensan que debería tener en cuenta la Comisión la implementación de los profesionales de la radioterapia, los técnicos, los radiógrafos? En la directiva de cualificaciones, piensan se deben establecer altos estándares de educación y entrenamiento de los radiógrafos. Y otra pregunta de Carmen Rubio. En el tratamiento del cáncer, la oncología radioterapia tiene un papel muy importante en la curación y calidad de vida. Estamos avanzando mucho, pero tenemos pocos apoyos para investigación y ensayos clínicos. ¿Se va a apoyar esta investigación? Sí, pues bueno, como siempre, qué audiencia más astuta y qué bien que hayáis sacado este tema, porque es quizá otra de los pilares, ¿no?, de este documento, y ha sido la armonización en lo que significa, lo que son los estudios, ¿no?, lo que son las especialidades, bueno, pues ha habido países hay países donde ni siquiera la especialidad en oncología está reconocida, ¿no? Hemos trabajado de mano a mano con vosotros y nos habéis hablado de la necesidad de esta especialización, porque es verdad que a nivel de cirugía también hace falta una especialización de radioterapia, a nivel de quimioterapia. O sea, hace falta especialistas que se centren, ¿no?, en lo que es el tratamiento del cáncer en todas las dimensiones, en todas las necesidades pues de lo que se va viendo que es necesario y oportuno para cada paciente en cada fase de la enfermedad. Y es verdad que la investigación muchas veces está más orientada a ensayos clínicos, a fármacos, ¿no?, y pocas veces a terapias como puede ser la de radioterapia. Y es verdad que yo creo que las nuevas directivas que van a surgir, y también nos enfrentamos a un momento donde el concepto incluso fármaco más que desdibujando, no, está cambiando, ¿no? Cada vez se habla más de medicamentos desarrollados en exclusiva para cada persona o para cada tipo de cáncer, ¿no? Es verdad que la estrategia farmacéutica se tiene que adaptar a esta nueva, o sea, el medicamento como hemos conocido hasta ahora, un principio activo en una cajita y que es igual para todos los pacientes, pues probablemente en los próximos años vamos a ver que va a haber una evolución, ¿no?, de lo que es un medicamento y que va a haber medicamentos diseñados, ¿no? Va a haber una biopsia, un diseño y se va a ver cómo es el cáncer y se va a diseñar el medicamento completamente dedicado para que, además el daño, los efectos secundarios sean menores porque el fármaco está diseñado para incidir allí donde está la célula tumoral y no hacer daño a otras células, ¿no? Sí, o sea, están estas dos vertientes. Por las preguntas que habéis hecho, el tema de las especialidades, en una armonización en Europa de los estudios para que también los profesionales no solamente se beneficien de una mejor formación, sino que haya una convivencia de profesionales en Europa y que haya unos estándares. Y luego también el tema de que la investigación, el concepto fármaco debe ampliarse, ¿no?, y debe bueno, pues, desarrollarse donde pues, terapias como por ejemplo la radiológica pues estén bien cubiertas. Aquí tengo una pregunta otra vez acerca de la nutrición, de la prevención, más o menos. Julia Álvarez, ¿en qué medida ese informe puede comprometer a los decisores políticos de cada país, nacionales y autonómicos, para realizar cambios estructurales en profesionales y medios terapéuticos para luchar contra la desnutrición relacionada con la enfermedad oncológica? Dolores.
Bueno, lo que hemos dicho, el plan como tal no, porque es como un plan, una estrategia, pero de ahí colgarán las diferentes directivas que nosotros como parlamentarios tenemos nuestra obligación de que esas directivas sigan el criterio, ¿no?, que ha decidido probablemente, ¿no?, la semana, de aquí 2 semanas lo votamos casi unánime, ¿no?, de todo el Parlamento aprobando este plan. Y por tanto, en las directivas, que luego eso sí que es legislación, eso sí que es ley y eso sí que cada Estado miembro lo tiene que transponer y se convierte en ley nacional, pues ahí estará el plan europeo. Por lo tanto, yo estoy convencidísima que muchas de estas medidas que están en el plan europeo se convertirán en directiva y de directiva pues, a legislación nacional a través de las transposiciones. Es cierto que eso requiere tiempo, que este plan que lo aprobamos el día 15 de febrero no significa que el día 16 será efectivo, o sea, se tiene que desarrollar, por supuesto, a través de esas directivas, reglamentos y luego las transposiciones a nivel nacional. Pero lo que sí que quiero decir muy claro con el tema de la nutrición, todos hemos sido muy claros, ¿no?, en lo que decía, que nos preguntaba sobre la desnutrición de nuestros pacientes y por tanto teníamos muy claro pues, ofrecer asesoramiento nutricional en la atención primaria de salud, donde teníamos muy claro de poner la nutrición clínica y eso está en el plan, o sea, es un requerimiento que dice el plan a la comisión para esas futuras directivas, ¿no?, de ofrecer esa parte de nutrición en la atención primaria, por tanto estaríamos hablando de lo que es prevención y sobre todo prevención en general, no solo ¿no?, a pacientes ¿no?, posibles de cáncer, sino a toda la sociedad en su conjunto y luego la nutrición clínica se incorpora ya para pues, a los pacientes de cáncer y esto está en el plan y por tanto nosotros trabajaremos, lucharemos para que esto se haga realidad a través de las directivas, que este es nuestro trabajo. Hemos hecho muy buen trabajo en el Parlamento desde las diferentes fuerzas políticas y ahora es nuestra obligación que esto se convierta en directivas y que todo lo que está propuesto en el plan esté en las directivas para que eso sea una realidad. Porque primero que todo ha sido una de las grandes peticiones tanto de los profesionales sanitarios del campo como también por parte de los pacientes. Por eso decía antes, ¿no?, que cuando entra el cáncer en una familia, pues supone un sobrecoste para esa familia y uno de los sobrecostes muchas veces es la parte nutricional. Y también luego, ¿no?, tenemos sobre todo que hacer énfasis y ayudar sobre todo y apoyar pues, a esas familias más vulnerables que son las que más les cuesta pues, ¿no?, el tema de la nutrición, por lo tanto, tiene que estar, ¿no?, en nuestra cartera y ahí lo hemos puesto en el plan europeo, pues esa nutrición clínica y esa nutrición en atención primaria. Sí. Luego, pensar que el hecho de que se subraye, ¿no? Es verdad que quizá el aspecto de la nutrición era una laguna frecuente, ¿no?, en los planes nacionales de salud y también a lo mejor también en la ejecución clínica, ¿no? Pero están las directivas y luego están los protocolos, ¿no? Los protocolos de los hospitales, donde, por ejemplo, pues la demanda de los médicos ha sido que siempre haya una evaluación del paciente, de su estado nutricional, como pues igual que se hace una analítica, pues haya una evaluación del estado nutricional del paciente y sea compensado en caso de necesidad. Pues eso si se hace en un país y se ve un éxito, pues evidentemente va a ser algo que se va pues a transponer en otros hospitales como parte. O sea, el primer paso ha sido el hecho de reconocerlo, que eso ha sido una gran labor por parte vuestra de trasladaros esa inquietud, ¿no? A mí me impresionó. A mí el día que me reuní con Más Nutridos y con diferentes asociaciones que me plantearon este tema, el doctor Alberto Carrato, fue para mí un shock porque incluso habiendo trabajado en oficina de farmacia y haberme ocupado, ¿no?, de los visados de inspección para las botellitas de nutrición del paciente, pues no había caído en la importancia y cómo eso pues no se estaba teniendo en cuenta tanto en el tratamiento de cáncer y la importancia que tenía, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, es una de las muestras, ¿no?, de cómo la colaboración y el trabajo en equipo de personas que estamos en política, ¿no?, de los políticos y los profesionales y las personas que están cerca de los problemas, pues tiene un resultado que hace que pues, la realidad es que nuestro tiempo de trabajo mucho de ello tiene que ser la conversación con los interesados y con los implicados en cada materia para que los resultados de los informes que se den a luz en el Parlamento Europeo pues reflejen esas necesidades reales de los pacientes y de las demandas de los profesionales sanitarios. Todo el aspecto que ha mencionado Dolors de las necesidades de las ya más personales, ¿no?, del paciente de cáncer, ¿no? El derecho al olvido, el derecho a los cuidados, el derecho a que también la familia tenga de alguna manera que los cuidados paliativos a lo mejor, o sea, los cuidados paliativos también, pues, lo que es la atención emocional, no se quede solamente
se quede limitada al paciente, sino que a lo mejor a sus familiares. Se ha metido también el tema del duelo, ¿no? También o sea, el post-cáncer, ¿no? O sea, hay muchos conceptos nuevos que no se habían recogido en otros planes nacionales, que en el plan europeo sí, y que van a inspirar también los planes nacionales, y que desde luego es una justificación para que a nivel de los directores de los hospitales pues haya una solicitud de que estos protocolos se implanten y los pacientes se beneficien de ellos. Mm, Yo aquí, si me dejas, Jürgen, claro. añadir, ¿no? Que sobre todo pues, en el plan lo que hemos dicho es que la Comisión refuerce a través de los Estados miembros justamente el papel, ¿no? Y lo pone tal cual, el papel de los nutricionistas o dietistas especializados, con el fin de garantizar el acceso al tratamiento y a los cuidados adecuados en el momento oportuno a través de un itinerario asistencial óptimo, ¿no? Pedimos, por tanto, que se desarrolle equipos multidisciplinares para gestionar a los pacientes con cáncer a lo largo de todo su tratamiento, desde el diagnóstico, ¿no? hasta la sobrevivencia. Y cómo, pues, uno de los puntos importantes es la nutrición y, por tanto, ya no solo estamos hablando de nutrición en atención primaria, no solo tampoco nutrición en clínica, sino el refuerzo de los profesionales nutricionistas y estos equipos multidisciplinares que estarán en nuestros hospitales para gestionar, ¿no? globalmente a todo el paciente, y uno de los puntos, por tanto, es la nutrición. Yo creo que también es uno de los grandes puntos que hay en este plan europeo contra el cáncer y que nos sentimos muy satisfechos. Muchas gracias por las explicaciones tan claras, ¿eh? Yo he seguido muy estrecho esta comisión. Incluso he aprendido muchas cosas que todavía no sabía. Gracias a vuestras explicaciones. Os puedo decir que en el chat también os felicitan por la iniciativa en general, ¿no? Por la iniciativa del Parlamento Europeo, pero también os agradecen muchísimo que estéis aquí para explicarlo y para acercarlo a los ciudadanos y a los expertos que están con nosotros ahora. Ya tenemos casi terminar. Yo quiero haceros una pregunta acerca de la comisión. ¿Vais a seguir trabajando en esa comisión para ver qué pasa ahora con el informe o ya se acabó? Ya se acabó. Justamente esta comisión nació para escuchar a todos, pacientes, científicos, ¿no? a todos los ¿no? afectados directamente en la enfermedad, y la misión que tenía esta subcomisión era justamente escuchar a todo el mundo y proponer un plan. En el momento que se aprueba este plan, se cierra esta subcomisión de la lucha contra el cáncer. Pero lo que sí que quiero decir es que se está trabajando ya desde el Parlamento Europeo, desde las diferentes fuerzas políticas, que nazca una nueva comisión en el Parlamento Europeo de Sanidad, donde llevará todos los temas de sanidad. ¿Por qué? Porque, como todos ustedes saben, hasta ahora la Unión Europea no teníamos competencias de sanidad como tal, recaen sobre los Estados miembros, y la verdad es que el Tratado de la Unión pues habla sobre todo de salud pública transfronteriza. Pero es verdad que el COVID ha hecho, ¿no? O sea, la lección aprendida ha sido pues que la Unión Europea ha tenido claro que lo que tiene que hacer es no robar competencias a los Estados miembros, pero sí armonizar, coordinar, liderar juntamente con los Estados miembros políticas públicas de salud pública. Y por ello hemos decidido construir la Unión Europea para la Salud, una Unión Europea para la Salud como igual tenemos la Unión, ¿no? la Unión Europea, la Unión Bancaria Financiera, del mercado único, de la moneda única, pues que también tengamos la Unión Europea para la Salud, donde ya hemos puesto los primeros pilares, los primeros instrumentos de esta Unión Europea para la Salud, donde el primer pilar ha sido pues todo, ¿no? la plataforma de vacunas, pero uno de los grandes pilares de esta Unión Europea para la Salud es justamente este plan europeo contra el cáncer. También la estrategia farmacéutica aprobada pues el pasado diciembre, también el refuerzo de la Agencia Europea del Medicamento, también el refuerzo del Centro de Control de las Enfermedades, también la nueva creación de la autoridad ERA para controlar también las emergencias sanitarias y pandemias. Por tanto, estamos construyendo la Unión Europea para la Salud. Me atrevo a decir que esta década será una gran década donde Europa tiene mucho que decir y hará mucho a través de esas directivas. Y, por tanto, yo creo sinceramente que Europa está completamente comprometida en la salud, y por ello se está decidiendo que nazca una comisión en el Parlamento Europeo que se llame de Sanidad. Porque a día de hoy la sanidad, al no tener competencia hasta ahora, pues la sanidad estaba dentro de la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente se llama Comisión de Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria y Salud Pública. Por tanto,
estamos empujando para que sea una realidad y que haya una comisión de salud como tal en el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo la Unión Europea para la Salud y esta comisión tiene que legislar sobre esto y, por tanto, desde ahí vamos a velar y vamos a controlar y vamos a exigir, ¿no?, que el Plan Europeo contra el Cáncer sea una realidad a través de esas directivas y de las transposiciones de las directivas en nuestros Estados miembros. Sí, es una lección de la pandemia, efectivamente. Margarita. Sí, es verdad que quizá ha sido una sorpresa para todos, ¿no? El ver que algo que para todos de manera natural es una prioridad como es la salud, pues a nivel de la Unión Europea pues no lo era, ¿no? Y fue una sorpresa, ¿no?, cuando nos tuvimos que enfrentar a la pandemia y vimos que era la Comisión ENVI y la Comisión de Medio Ambiente, ¿no?, la que lideraba, y cosas tan necesarias como vemos ahora, como es el Centro de Enfermedades Infecciosas, pues no sé si contaba con 3 personas trabajando, ¿no? Era mínimo, ¿no?, los recursos que se dedicaban a algo que para todos de manera natural es prioritario. Yo creo que es verdad que también esta comisión ha generado una manera nueva de trabajar. Se hablaba, yo es verdad que no estoy viendo que esté prosperando, de que hubiera unos diputados, eurodiputados, como un poco controllers de que los planes, de que la estrategia europea de lucha contra el cáncer prosperara y que luego se materializara en los Estados miembros. Pero sí que parece que la idea de una comisión especial de lucha contra el COVID, o por lo menos focalizada en el COVID, se ha tomado forma. Y a mí me parece sensacional, porque la sensación que he tenido, en contraste, ¿no?, con cuando hemos estado en la Comisión de Lucha Especial contra el Cáncer, hemos tenido oportunidad de recibir la opinión de expertos, de interactuar con ellos. No ha sido así, tanto con lo que es el COVID, ¿no? Que ha sido más quizás decisiones políticas que sin una base científica o por lo menos un asesoramiento directo. Y yo aquí hago una invitación, ¿no? Yo es verdad que he podido trabajar con muchísimos expertos, muchísimos profesionales sanitarios, hemos hecho una base de datos con una buena comunicación en la que os he ido contando pues, las audiencias que ha ido habiendo, habéis tenido una comunicación directa con nosotros, los diputados, de iniciativas, de ideas, y creo que esa conversación es muy necesaria. Y ya que se ha creado a través de esta comisión especial, que no cese, yo ahí me brindo. O sea, no hay nada que creo que mejor labor que pueda hacer como eurodiputada, de representaros, que escucharos y saber qué opináis sobre cada tema, ¿no? Y creo que los médicos y los profesionales sanitarios, bueno, lo hemos visto en la pandemia, ¿no?, con los aplausos y con todo, tenéis muchísimo que decir. O sea, los políticos os necesitamos, porque para todos lo más importante es la salud. Y no puede ser iniciativas que partan de personas, bueno, sí, yo soy farmacéutica, ¿no?, pero luego no estoy en el día a día de las necesidades de un hospital, en el día a día de las necesidades de atención primaria y, por supuesto, no tengo por qué saber de todo, pero vosotros sí. Entonces, este link, esta comunicación de expertos, de profesionales con nosotros, los eurodiputados, es básica. Pues creo que el año que viene, en el Día de la Lucha contra el Cáncer, tenemos que volver a hacerlo. Os vamos a contratar ya para quizás incluso hacer un evento presencial Hombre, en eso nuestra seguro. sede y nos vais a contar un poco dónde estamos después, un año después de la adoptación de este informe. Nos gustaría muchísimo, nos encantaría. Os agradezco una vez más, Dolores y Margarita, está con nosotros. A los stakeholders les ha gustado también, por lo que veo aquí. Y muchos nos han preguntado o pedido el informe. Os lo vamos a mandar a todos para que lo tengáis. Y bueno, buen fin de semana a todos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jürgen. Gracias.